Y el tema que voy a compartir con ustedes se llama sabio o insensato. El apóstol Santiago, en la carta que él escribió, en el capítulo 3, él hace una pregunta y él dice: ¿quién de ustedes o quién de vosotros es entendido y sabio? Y responde él: demuéstrelo con su manera de vivir. Lo estoy parafraseando. Y de eso quiero partir, de que nos hagamos ese cuestionamiento a nosotros mismos, cada uno. ¿Quién es entendido y sabio? El tema que hoy vamos a hablar es de eso, voy a hacer el énfasis no en la insensatez, sino el énfasis en lo que es la sabiduría. ¿En quién es la sabiduría? ¿En qué valor tiene la sabiduría? ¿Cómo se obtiene la sabiduría? ¿Y qué nos promete la sabiduría? Pongamos a todo nuestro corazón, porque el Señor dice que prediquemos su palabra a tiempo y a destiempo, que busquemos de Él, que vengamos los que estamos cansados a Él. Y Él quiere darnos hoy esa porción. La semana pasada estuvo con nosotros. ¿Quiénes estuvieron aquí? El pastor, el doctor Fernando Mazareos, dijo que se iba a tardar, algo así como Pablo cuando se le cayó aquel jovencito, y que si apenas terminamos y todavía tuvimos tiempo para compartir ese día. Pues bueno, hoy sí me voy a tomar yo el tiempo que él regaló, y a ver si no se me caen a mí aquí hoy ustedes de la pared. Bueno, esperamos que no, ¿verdad? Esperamos que va a ser el tiempo justo que el Señor quiera, para que cada uno recibamos nuestra porción. Y les voy a pedir que, aunque está en la pantalla, ustedes me acompañen en la Biblia al texto que es la base de este tema el día de hoy, que es Mateo 7, capítulo 7, del verso 24 al 25. Pero antes de entrar en el texto, quiero comentarles algo del Evangelio de Mateo. Mateo, o Leví, que es su nombre también, era un recaudador de impuestos. Pero Leví, en su momento, no solo era recaudador de impuestos, sino que encima lo estaba haciendo a favor de un pueblo que oprimía a los judíos. Él era un cobrador de impuestos para los romanos. Así que imagínense, no era un personaje muy querido realmente dentro de su pueblo. Y él estaba un día sentado en la mesa del cobrar impuestos, cuando Jesús pasa y le dice: sígueme. Y la palabra nos relata que al instante dejó lo que estaba haciendo, se levantó y se fue detrás de Jesús. Ese llamado de Jesús debe haber sido impactante. Yo me imagino que no era la primera vez que Leví miraba a Jesús, probablemente ya lo había escuchado antes y lo había dejado cuestionado, tan cuestionado que cuando se acerca a él y le dice: sígueme, ni siquiera lo pensó. Se levantó, dejó eso y se fue con Jesús y lo siguió. Y cuando Jesús ya termina pues su ministerio y resucita y se va al cielo, Mateo, años después, escribe sus memorias, porque eso es lo que es el Evangelio, las memorias de un hombre, de un testigo que vio, que oyó y que deja plasmado aquello que él escuchó de Jesús. Solo hay dos que fueron testigos oculares de los evangelistas. Uno es Mateo y el otro es Juan, porque los otros dos son Lucas, que fue un discípulo de Pablo y era un médico y que él acudió a las fuentes como un historiador, y Marcos, que probablemente era un joven que no se está muy seguro si él estaba dentro de los seguidores de Jesús, pero sí que después recibió y fue como el escribano de Pedro, ¿verdad? Por eso es importante ver un poquito los antecedentes de Mateo para ver de qué se trata el Evangelio, porque el Evangelio de Mateo va dirigido especialmente a gente judía, y él habla hacia los judíos que conocían su historia y se refiere muchísimas veces al Antiguo Testamento, cita al Antiguo Testamento muchísimas veces, pero tenía un propósito principal. Su propósito era ver que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, que en Jesús era ese que estaba profetizado desde el primer capítulo, desde el capítulo 3 de Génesis, cuando dice que vendría de la mujer un hombre, alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y a través de todo el Antiguo Testamento hay señales que decían: aquel va a ser de tal forma. Y Mateo viene y conociendo toda esa, la tradición judía,
él cuando escribe el Evangelio remarca las profecías acerca de Jesús para que vean que Jesús es el que había sido profetizado. Incluso empieza con una genealogía que parte de Jesús hacia atrás hasta llegar a Abraham. Y lo menciona Mateo como el hijo de David. Esas palabras es importantísimas porque es a través de Abraham que dice que sus generaciones, él va a ser bendición para todas las familias de toda la tierra, en sus generaciones. Y Jesús venía de ahí, de Abraham. Y él es la bendición para todos. Pero no solo eso, también se refiere a las profecías mesiánicas del reinado eterno de Jesús, que es el hijo de David, el rey. Entonces, el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con el rey. Y me sorprendió que hoy empezamos la alabanza cantando del rey. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y al final nuevamente cantamos sobre el reinado, sobre el rey. Y yo tenía esta palabra porque me venía a mí, todos queremos un Salvador. Todos queremos un Salvador. Pero no todos nos gusta tener un Señor. Y a veces no hemos entendido que Jesús ciertamente es Salvador, pero también es Señor. El Señor, no un Señor. Él es el Señor. Entonces vámonos con estos antecedentes y vamos a ir a Mateo 7, capítulo 7, versos 24 y 25. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Este es casi el final del capítulo 7. Y en estos, el doctor Mazariegos nos hacía ver que Mateo tiene como varios discursos que se distinguen a lo largo de cuando usted lea. Y este primer discurso empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y es un discurso que Jesús dio a toda la gente que lo seguía, a todos aquellos que impresionó con su palabra, pero especialmente los que estaban cerca de él eran sus discípulos y los apóstoles. Y ese día que él habló de aquí, habló del reino. Y empezó en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, él empieza hablando de los súbditos del rey. Y empieza hablando del carácter de los súbditos del rey. Pero en Proverbios, y volviendo a la pregunta que decía Santiago, ¿quién es entendido y sabio? La concordancia Strong nos hace referencia a varias cualidades del carácter que tienen que ver con la palabra sabiduría. Esas concordancias que están ahí, ustedes las pueden ir a buscar si tienen la curiosidad. Es la concordancia G 5424, 4680 y 4908. La G indica que es el griego. Y dice, nos da varias referencias. La sabiduría está relacionada con un carácter que es sagaz, pero al mismo tiempo discreto. Sagacidad quiere decir que es chispudo, inteligente para las cosas. Está también relacionado con un carácter cauto. Quiere decir que no a la primera se lanza. Es una persona prudente que cuando ve venir las cosas o cuando tiene algo enfrente, antes de tomar una decisión, las pesa, las medita. No hace las cosas impulsivamente. Está relacionado con la palabra también inteligencia, con la capacidad, la habilidad mental, pero también las capacidades humanas para poder realizar en buena forma las cosas y con entendimiento. Y en Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, Salomón le está diciendo a su hijo que ponga atención a sus palabras, porque esta sabiduría va a traer cosas buenas para su vida y que van a ser un adorno para su vida. Y en el versículo 7 le dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y quiero que nos vayamos a varias citas, porque vamos a ver de lo que habla Proverbios acerca de la sabiduría. Porque más que la sabiduría sea
una cuestión de conocimiento, que usted va a la universidad o que usted tiene las capacidades para hacer cosas muy buenas en los negocios. La sabiduría va mucho más allá y está en relación a la palabra también conocimiento, pero no conocimiento académico. La palabra conocimiento en la Biblia, yo se los he dicho muchas veces, tiene relación con la palabra de intimidad. ¿Se recuerdan? La sabiduría, lo hemos mencionado aquí, más que una cualidad de la persona, es una persona en sí misma. Y el conocimiento, desde el texto bíblico nos habla de la relación de intimidad con esa persona. Y vamos a ir viendo qué dice la palabra de la sabiduría. Acompáñenme a Proverbios 1:5. Cuando la tienen me dicen amén. Dice, Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá ¿qué? Habilidad. Entonces la primera parte, la sabiduría escucha. La sabiduría abre su corazón, porque para escuchar usted tiene que poner atención, tiene que poner interés. La sabiduría trae ese conocimiento, esa intimidad, esa relación, y entonces esa persona que ha sido inteligente en escuchar y en entrar en esa relación, recibe algo a cambio, algo que le va a dar unas habilidades, dice la palabra. También en Proverbios 1:20, pueden adelantarse, hay unos versículos más, dice que la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. La sabiduría, como les dije, es una persona. Y esa persona no se queda callada. Esa persona clama. Miren, clamar es más que decir, vení para acá. Un clamor es levantar la voz con toda la galleta y decirles, escúchenme. Ahora pues nosotros contamos con micrófonos, pero si yo no tuviera micrófono, ¿verdad que nada que ver? Pero si yo quisiera que me escucharan, si no tengo micrófono, tendría que hablar fuerte para que me escucharan, porque yo quiero que ustedes escuchen lo que yo quiero decirles hoy del Señor. Cuando clamamos, cuando alguien clama, tiene una pasión en su corazón, tiene un fuego en su interior que levanta la voz. Y dice, levanta la voz en la calle llamándonos. Levanta la voz. Dios está interesado en nosotros, mis hermanos. Y Él desde la eternidad está llamándonos a cada uno. Llamándonos. Pero también la sabiduría hace un llamado. Y ese llamado es que nos tenemos que volver a su reprensión, dice el versículo 23. He aquí, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. La misma sabiduría nos está diciendo, yo me daré a conocer a ustedes, les daré entendimiento si ustedes se vuelven a mí. Él está clamando, Él está llamando y Él está prometiendo cosas para aquellos que le escuchen. Y más adelante en el verso 33 dice, el que me escucha vivirá. Y mis hermanos, esa palabra vivirá, no la pensemos solamente en el término de vida humana, de respirar, o como decían en ciencias naturales, ¿quiénes son los seres vivos? ¿Se recuerdan de tercero o cuarto primaria? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, y en el transcurso comen y respiran. Eso es una vida natural. Pero la palabra vivirá tiene mucho mayor alcance para nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Porque el que escucha la voz de Dios no solamente va a tener una vida aquí, sino que esa vida, como dice Juan, dice va a ser una vida en abundancia, una vida eterna, una vida plena, totalmente, que ni siquiera tenemos alcance en nuestra mente para imaginarla. Porque nuestra mente es finita y es pequeña, y lo que nosotros entendemos por vida es muy poquito. Porque la verdadera vida que ofrece la sabiduría de Dios es plena, abundante, eterna, sin fin, ¿verdad? Y luego, más adelante dice, no solo vivirá, sino que estará ¿cómo? Seguro. Y descansará sin temer el mal.
Pero al final, si volvemos al versículo 7, dice, los que me escuchan. Pero después dice, el temor del Señor está en el principio de la sabiduría. Váyanse al título. Y al final dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esto es terrible, porque los necios, el insensato, el que no quiere nada con Dios, le desprecia a Dios. No está despreciando un regalo cualquiera, está despreciando a Dios mismo. Y miren, quiero hablarles del valor que es la sabiduría. La sabiduría, la palabra dice que tiene varias cosas que traen un valor. Cuando usted va a adquirir algo, ya sea un bien material o algo intangible, ¿usted qué está buscando de algo que le dé un beneficio a usted? Y Dios es tan grande y tan bueno que cuando nos habla de la sabiduría, y que está hablando de Él mismo y del regalo que va a hacer a la humanidad, nos dice cuál es su valor para que nosotros tengamos en aprecio aquello o aquel que va a venir. Y dice lo primero en Proverbios 3:13, dice que la sabiduría trae felicidad. Acompáñenme al capítulo 3 de Proverbios. ¿Ustedes habían leído el libro de Proverbios? El libro de Proverbios tiene muchas instrucciones muy claras y muy directas y muy prácticas. Y el versículo 3 está hablando de lo que es la sabiduría. Y en el versículo 13 dice ese papá que está escribiéndole a su hijo y le dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, el que se encuentra con Jesucristo, mis hermanos, cambia la vida. Luego dice en el versículo 14 al 16, dice así: porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. Miren, el valor de la sabiduría es mayor que cualquier bien material. Aquí habla de dos metales preciosos y de piedras: el oro y la plata. Y la Biblia dice, el oro y la plata son del Señor, pero el Señor nos lo da para que por medio de ellos nosotros tengamos una vida donde podamos adquirir los bienes en esta tierra. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que Él vale más que cualquier oro y que cualquier plata del mundo y que cualquier piedra preciosa que usted pueda tener. Uno a veces piensa, ay, si tengo una casa, si tengo un carro o si tengo dinero en el banco, ya me siento tranquila. Mis hermanos, perdónenme, en un momento de un terremoto se le cae la casa. La quiebra de un banco, se queda sin la plata que tenía ahorrada. ¿Sí o no? Y miren, no les estoy hablando de cosas que no sepamos aquí. En los que pasamos el terremoto, sabemos que mucha gente perdió su casa. Un incendio. Y no, yo no digo aquí, tal vez no hay, pero muchos guatemaltecos hace pocos años, un banco quebró, una financiera quebró y los ahorros de toda su vida se le fueron en un momento. Y muchos de ellos que tenían puesta su esperanza en esos ahorros de toda su vida, algunos hasta se quitaron la vida. Fue algo terrible. Pero el Señor nos está diciendo aquí que Él es mayor que todo eso. A Él no lo mueve ningún terremoto. Él no se quema con ningún incendio. Y Él permanece fiel a la palabra que Él ha dado. Él es verdaderamente seguridad. Gloria a tu nombre, Señor. Y caminar en ella, dice el versículo 3, 17, 18, dice: sus caminos son placenderos y en sus senderos hay paz. Es árbol de vida para quienes le abrazan. Miren,
En la semana pasada el doctor Mazariegos habló de la puerta estrecha y del camino angosto, ¿se recuerdan? Y dijo muy bien, es difícil caminar por ellos, es difícil pasar por la puerta estrecha, porque requiere que usted se quite de encima todo lo que trae a cuestas. Y caminar por el camino estrecho es difícil porque no se puede caminar acompañado, hay que caminarlo solo con Jesús. Y a veces ese camino no solo es angosto, sino que es para arriba. Y requiere que usted no se quede parado porque vienen otros atrás de usted empujándolo y tiene que ir para adelante. Esa es la verdad. El camino es angosto, la puerta es estrecha. Pero miren lo que dice también de ese camino. Caminar con Jesús, que es el verdadero camino, porque Él mismo lo dijo, yo soy el camino. ¿Qué trae? Trae paz, trae gozo, trae alegría. Y mis hermanos, ¿cuántos de aquí podemos testificar que eso es una realidad? Tal vez no todos, pero yo puedo hacerlo. Yo he visto ese caminar en ese camino estrecho muchas veces y he sentido el gozo y la paz del Señor en medio de las circunstancias de la vida. Y yéndonos más adelante en la palabra en Job, ustedes se recuerdan que Job es un libro que es creo que es el más antiguo de la Biblia. Y Job pasó una crisis terrible en su vida, siendo un hombre justo, perfecto, sabio, entendido. Mire, en los primeros capítulos de Job, cuando escriben a Job, yo creo que no había hombre mejor, ni habrá. Pero la verdad, dice al final que Job dice con su propia boca, dice, yo antes te conocía de oídas, pero después de todo lo que pasé, ahora sí te conozco, mis ojos te ven. Dice, él pasó por experiencias tremendas en su vida, pero hay una cita ahí que me gustaría que fuéramos, porque habla de la sabiduría y es Job 11. Job 11, versículo 6. ¿Ya la tienen? Miren lo que dice Job 11:6. Para mostrarte, voy a leer desde el 5. Y léalo usted en su Biblia y si puede subráyela. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera y abriera sus labios contra ti? Era uno de los amigos de Job, amiguito. Dice, para mostrarte los secretos de la sabiduría, pues esta es muy compleja. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Le dice, ¿cómo me gustaría que Dios mismo te hablara y te explicara la sabiduría? Porque la sabiduría es muy compleja. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es como un rompecabezas, ¿verdad? Una cita aquí, una cita allá. Y dice que el Señor es como que nos hablara como en lengua de tartamudos. Pero cuando las unimos encontramos verdades ocultas tremendas. Y esta es una de ellas. Es muy compleja porque la sabiduría es Dios mismo. ¿Y quién va a poder explicar a Dios? Pero pasemos al siguiente versículo y miren lo que dice. Versículo 7. ¿Sabrías entonces que buena parte de tu pecado Dios no lo ha tomado en cuenta? Me llamó la atención que en otra versión que leí decía, pues la sabiduría es como una moneda de doble cara. Por un lado te muestra quién eres y que no te ha dado lo que te mereces. Y por el otro lado te muestra la grandeza del amor y del corazón perfecto y perdonador de Dios y de su poder y de su gran misericordia. Este texto me impactó. Porque Dios, mis hermanos, clama para que vengamos a Él. Pero no clama como un viejito bonachón que, ay, pobrecitos, yo les voy a dar todo. Pórtense bien en el año. Y ¿se acuerdan? El 24 a medianoche de diciembre les llevó regalitos. No, Él no es ese viejito bonachón, ni tampoco es un contador que lleva cuentas. Ah, hoy metió la pata. Ah, pero hoy se hizo bien, ya se empató. No. Hoy rezó y ayer pecó. Ya están empatados. Miren eso, yo me estoy riendo y tal vez ustedes también ahí riéndose. Pero mucha gente que está en la oscuridad, en la ceguera, piensa que Dios es así. Un Dios que si yo le pido y le digo, ay, Diosito mío, yo quisiera portarme bien y hacer las cosas así o asá, y Diosito se compadece solamente porque sí. No, mis hermanos,
Dios es un Dios perfectamente justo. Y el perdón que Él ha dado por misericordia tuvo un costo grandísimo para Él. La sangre de Jesucristo. No es simplemente porque sí. Cuando vemos las dos caras, ¿quién es Dios y quiénes somos nosotros? De verdad, mis hermanos, nos podemos decir como dijo Job: me aborrezco, porque ahora que he visto quién eres tú, yo creía que yo era bueno. Pues Job se creía. Perdónenme, si ustedes leen bien Job, se van a dar cuenta que él se pone a alegar con Dios: ¿por qué me estás haciendo esto? Porque él no sabía quién era verdaderamente. Hace unos días estuve en una conferencia y oí una frase que me impactó mucho. Dijo el predicador: en la vida no hay casualidades, lo que hay son causalidades. La vida no son cosas que pasan al azar. La humanidad no está fuera del plan de Dios porque saber qué pasó. No, sabemos qué pasó. Fue una causa, fue una situación que trajo otra. El hombre no fue puesto para muerte, pero al haber pecado, la muerte entró y nos ha hecho pedacitos la vida. ¿Sí o no? Miren, esa frase me impactó, porque muchas veces preguntamos: ¿por qué? Pero solo nos quedamos en el por qué presente. Vaya a su pasado. Muchas de las cosas que hoy vienen a su vida y que usted está pasando en su vida, probablemente son por la mala siembra que hizo en su pasado. Dios nos perdona cuando llegamos con un corazón contrito y arrepentido. Y muchas veces se quitan situaciones por su misericordia. Pero hay otras que el Señor no las quita y permite que pasemos por ellas con algún propósito. Y dice que Él obra en todo para bien, aún en esas cosas. Pero muchas cosas que hicimos, todavía estamos pagando la cuenta. Y algunos dicen: pero si yo no encuentro razón, váyase más allá, váyase a sus papás. Y váyase más atrás a sus abuelos. Y váyase más atrás y tal vez llega a Adán y a Eva. Y va a encontrar que hay una causa por la cual hay un sufrimiento en este mundo. Pero también la sabiduría no es cuestión de edad. Veo aquí algunos jóvenes. Y el que está diciendo eso en Job 32:7 es un joven. Los amigos de Job eran unos viejitos igual que él, pero iban acompañados de un patojo muy sabio. Y este muchacho dice en Job 32, ¿ya lo tienen? Perdónenme, pero yo no. En Job 32:7. Vamos a empezar desde el 6. Y habló Eliú se llamaba el joven, hijo de Baraquel de Buz: yo soy muy joven y ustedes ancianos. Por eso me sentía muy temeroso de expresarles mi opinión. Y me dije: que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Pero miren, después de que los había escuchado, yo no sé si 3 días o 4 días, la sabiduría no aparecía por ningún lado. Sí había conocimiento, sí había un conocimiento mental, pero no había sabiduría de Dios. Y este joven que había sido prudente, que había sido cauto en hablar, dice: yo estaba esperando a ver cuándo iba a brotar la sabiduría y no brotó. Entonces tuve que hablar y dice en el versículo 8: pero lo que da entendimiento al hombre es el Espíritu que en él habita. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Ese Espíritu Santo es el que trae a nosotros la verdadera sabiduría de Dios, el que nos da entendimiento de las cosas de la vida. Que aunque nosotros veamos lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, hoy, ayer leía otra noticia de la ciudad de Wuhan, que yo no sé cómo han tenido encerrados a tantos millones de gente en su casa. La verdad que eso es algo
Impresionante. Pero ahí la gente está llena de temor, la gente se está muriendo, la gente está enfermando, y en África hay una invasión de langostas que dice que la FAO está pidiendo 76 o 76 mil millones para suplir los granos que van a hacer falta para alimentar a las poblaciones de países como Kenia, Uganda, Tanzania. Miren, esas son dos de las noticias últimas de esta semana. Y nosotros aquí tantas cosas que podemos estar viendo en nuestro país, mis hermanos. Pero el que tiene sabiduría y sabe que esto no viene solo porque sí, que no es que casualidad ni cosas del cambio de ambiente, sabemos que hay un Dios que es justo, y sabemos que hay un Dios que es bueno, y sabemos que hay un Dios que es nuestro Padre y que está por nosotros y con nosotros, y que a pesar de que las circunstancias no sean adversas, Él no nos va a dejar ni abandonar. En medio de lo peor, su mano nos sostiene. Amén. Por eso, el Espíritu que está en nosotros no solo nos dice para dónde ir, qué hacer y nos guía, sino que nos consuela, nos fortalece, nos da valor en medio de la tribulación. Amén. Miren qué gran valor es la sabiduría. Y esa sabiduría la da Dios. El rey Salomón en 2 Crónicas 1, no vamos a ir ahí, pero ahí leen, ustedes pueden en su casa leer, cómo fue que cuando él llega a ser rey, se siente tan incapacitado y tan inadecuado para el papel tan grande que le tocaba asumir. Y él le dice a Dios, ¿cómo voy a gobernar este pueblo tuyo tan grande? Mi hermano, ¿qué ha puesto Dios en su vida? O mi hermana que está aquí sentada, usted tal vez tiene una empresa, o tiene un negocio, o quizá tiene un trabajo, o solamente, o tiene una familia, no sé si numerosa o pequeña, pero no importa. Mire, una empresa es un don de Dios para su vida. Y usted está capacitado para tenerla y darla, ¿no, mi hermano? Probablemente ha habido momentos en que usted ha dicho, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Me falta sabiduría. Pues igual estaba Salomón. O usted con su familia en ciertos momentos no sabe ni qué hacer. Mi hermano, ¿quién soy yo para poder tener esta familia? Para guiar a mi hogar. Hombres de Dios que están aquí, varones, qué difícil pareciera para ustedes tener que ser la cabeza del hogar. Los que tienen que estar al frente. Los que tienen que salir de primero. Pero mis hermanos, si Dios les dio ese lugar, es porque Él va a estar con ustedes. Él los va a capacitar, el Espíritu que está en ustedes. Y ustedes, mujeres, qué difícil es saber a veces ser ayuda idónea. Qué difícil. Pero también el Espíritu de Dios que está en nosotros nos guía, nos fortalece. Y podemos pedirla como Salomón. Salomón dijo, yo no puedo con esto, me rebasa. Yo me he visto en circunstancias en que le he dicho al Señor, Señor, de verdad no puedo con esto. Miren, hay cosas de afuera con las que uno puede más fácil, pero con lo que qué difícil es con lo que hay adentro de uno. ¿Cuántas veces usted no se ha encontrado con su carácter? Y usted dice, ¿cómo hago con esto? Yo ya no lo quiero, pero de verdad que esto es más grande que yo. El salmista, uno de los salmistas decía, Señor, líbrame de mis enemigos, porque son como leones rugientes, porque vienen contra mí cuando estoy yo en la mayor debilidad. Y yo no tengo cómo hacerles frente. Señor, líbrame de mis enemigos. Uno pensaría los que están afuera, pero en realidad no, mis hermanos. Los peores enemigos son los que están adentro, nuestra carne. Vencer nuestro temperamento, vencer nuestro orgullo, nuestra falta de prudencia, nuestras palabras insensatas. ¿Cuántas cosas? Líbrame, Señor, de mí misma. Es una frase, pero líbrame, Señor. Pidámoselo al Señor. Dame sabiduría. Y Jesús dijo cómo obtenerla. En Mateo 11, 25 al 27, que ahí sí quiero que me acompañen. Cuando la tengan me dicen amén. Es una cita que aparece en los tres evangelios, aparece en Mateo, en Lucas y también en Juan. Esta, no la misma cita, pero sí el mismo contexto.
Mateo 11, 25 al 27. ¿La tienen? En aquel tiempo dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruido, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Y aquí hago un alto. Esta cita no está hablando de la misma sabiduría que yo les vengo hablando de atrás. Hay una sabiduría que es del mundo. Hay un conocimiento humano. Hay capacidades que se desarrollan aquí el hombre por sí mismo, por su orgullo, que cree que todo lo puede. Esa sabiduría, el mismo Santiago dice que es una sabiduría, la terrenal, es diabólica, perversa y que busca todo lo malo. Ustedes vayan a buscarla, Santiago 3. Ese tipo de sabiduría no es la que yo estoy hablando. Y aquí Jesús dice, la verdadera sabiduría no se encuentra en el mucho estudio, en el mucho trabajo, en el mucho esfuerzo tuyo o en tus muchas capacidades, sino que es algo que Dios da porque a Él le place darte lo que Él mismo es, su esencia, su presencia, su conocimiento, sus pensamientos. Él quiere ponerlos en ti. Y también se lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías prometido. Jesús le dice, qué bueno, Pedro, que lo estás declarando, pero eso no fue que tú fueras muy listo. Estoy parafraseando la cita. No fue porque tú te lo imaginaste o te salió como gran conocimiento. No, eso que tú te has dado cuenta que yo soy el Mesías, es que mi Padre te lo reveló. Si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, qué bendición en tu vida, que el Padre te abrió el entendimiento, que el Padre te tocó el corazón, que cambió tu manera de pensar y de sentir. Esa revelación de que Jesús es el Señor no viene de ti, viene de Dios. Y es para estar agradecidísimos con Él. Primera Corintios dice así en el versículo capítulo 1, dice, mirad hermanos vuestra vocación, mira tú tu llamado que estás aquí sentada. No somos muchos, hoy porque no están los del campamento, ¿verdad? Y hay otros que andan afuera, pero aunque estuvieran ellos, somos pocos. Los cristianos, los creyentes en el mundo, somos pocos. Pero dice, no somos muchos según la carne, no somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte y a lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. El orgullo que había en ti tiene que ser deshecho. Nosotros, mis hermanos, somos nada. Hoy explicaba Rice lo que significa el símbolo y termina con una frase, contigo Jesús. Y ese contigo Jesús viene porque el mismo Jesús dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y dice en el verso 29, a fin de que nadie se jacte ni se crea la gran cosa en su presencia, sino que más bien reconozcan que ustedes están en Cristo Jesús, el cual es su sabiduría. Y aquí quiero pararme. Desde el principio he venido hablando de la sabiduría. La sabiduría es Dios mismo que se manifestó en la plenitud de los tiempos por medio de Jesucristo. Y por eso cuando Felipe le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre, él le contesta, ¿y no me estás viendo, Felipe? Tanto tiempo con ustedes y no me conoces. Porque Jesús es la suprema revelación de Cristo, la suprema revelación de Dios. Él se revela. Y miren, voy un poquito rápido por cuestión del tiempo y quiero terminar algo que es muy importante. La sabiduría se manifiesta, mis hermanos. Jesús que ya vive en ti no quiere ser un Jesús oculto. Jesús quiere mostrarse. Y por eso me gustó lo que dijo mi hermano Mario hoy en la mañana aquí. En Hechos, Él nos llamó a ser sus testigos. Y ser sus testigos, una primera parte es proclamarlo con nuestra boca lo que Él ha hecho en nosotros. Pero hay una declaración que no se hace con la boca, y es esa declaración que se hace con el estilo de vida, que habla del carácter de los hijos de Dios. Ustedes tomen nota de las citas. En el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al 16,
Jesús da un detalle. Todo el capítulo 5 habla de las características de los hijos del rey. Es el carácter de cada hijo del rey manifestado. Y empieza por decir qué es la verdadera felicidad. Y miren, los conceptos de felicidad de Jesús, muy diferentes de los que tenemos. Él dice que felices son los pobres del espíritu, felices son los que lloran, felices son los misericordiosos, felices son los que buscan la paz, felices son los pacificadores, los que tienen limpio el corazón. Felices son. Y ahí está. Esa es la primera parte. Él habla de dónde se encuentra la verdadera felicidad. Luego habla de la ley. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque algunos piensan que como ya son hijos de Dios, entonces pueden hacer lo que quieran y vivir como se les da la gana, y que Dios está obligado a ser bueno con nosotros porque tiene que serlo. No, mis hermanos. Jesús dijo claramente: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitarla, vine a cumplirla y a darle su verdadero significado. Y cuando ustedes leen el texto de Mateo 5, van a encontrar que la ley, desde la perspectiva de Jesús, subió de nivel. Incluso dice: si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no podrán entrar. Mis hermanos, no se trata de que hagamos cosas, se trata de que entendamos que es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. Que podremos ser mejores que los escribas y fariseos, no porque hagamos, sino porque dejamos que la obra de Jesucristo se cumpla en nuestras vidas. Es excelencia de vida. El capítulo termina con un requerimiento: sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Miren, Jesús hablando, y uno dice: ¿cómo, Dios mío? Por medio de la sabiduría que habita en nuestro corazón, por medio de Jesucristo podemos llegar, porque Él está haciendo su obra en nosotros. Pero es un rendirte cada día, es un dejar que Él tome el control de tu vida. También dice, les decía, la fuerza. El mandamiento decía: no matarás, pero Jesús dice: mira, si tú te enojas con tu hermano, ya metiste la pata. Habla del adulterio, habla del jurar, habla de ojo por ojo. Eso sería justicia. Si tú me quitas un ojo, yo te quito otro. Hoy leía que le mandan a uno en esas redes las palabras de una actriz conocida que decía: si tú me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, yo te trato peor. Si me haces no sé qué, te doy una cachetada. Entonces dije yo: así está el mundo. Ahora la cosa es evaluar nuestro corazón nosotros. ¿Quién es entendido entre vosotros? Fue la pregunta con que inicié. ¿Quiénes entendemos estas verdades tremendas del reino? Todo el capítulo 6 llega a una conclusión Jesús. El asunto se trata de relación, porque cuando pasa después de decir todo lo que hay que levantar, esa ley que el Señor vino a cumplir y a darle su verdadero significado, habla de la oración, el ayuno y el amor entre los hombres. Y ahí demuestra Jesús que el asunto se trata de relación. La sabiduría de Dios es dada porque se pide y porque se vive con Él. En una relación, cuando Él le dicen: enséñanos a orar, Él no empieza diciendo cosas para pedir, empieza reconociendo que Dios es nuestro Padre. Empieza diciéndole: tú eres el Rey, que haga tu voluntad, pidiéndole que su reino venga a nosotros. Mi hermano, cuando tú oras, enfócate en Él. Pídele que Él sea el Rey de tu vida, que tú lo puedas realmente honrar y tomar como quien Él es, el Rey y el Señor de señores. Amén. Él habla todo el capítulo 6 de las relaciones. Relación con Él, pero relación también entre nosotros. Mis hermanos, no es por obras que entramos a la presencia del Señor, pero andamos en las obras que fueron preparadas de antemano por Él para que la camináramos los que somos sus hijos. Y termino con Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y ahí vemos, la fe empieza por escuchar, dice Romanos. La fe viene del oír, y oír ¿qué cosa? La palabra de Dios.
Pero la palabra de Dios no solo puede ser escuchada, la palabra de Dios tiene que ser puesta en acción, debe de practicarse, porque si usted lo cree, entonces esa palabra de Cristo viene y transforma su manera de pensar, y al cambiar usted su manera de pensar, usted va a tener una manera diferente de vivir y de hacer las cosas. Amén. Por eso dice aquí, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente. Esa palabra, ya les dije, puede ser cambiada por sabio, entendido, sagaz, astuto, cauto, que edificó su casa, su vida sobre la roca. Y entonces vienen las tormentas de la vida, mi hermano. Viene una enfermedad, viene una quiebra económica, viene un problema de matrimonio, viene un problema con sus hijos, viene un problema con sus padres, viene un problema con los vecinos, qué sé yo cuántos problemas pueden venir. Pero dice, descendió la lluvia. Cuando llueve pues se pasa. Vinieron los ríos, que se mete el río a su casa, cuénteme cómo. Y luego dice, y soplaron también los vientos, o sea, va arreciando. Y golpearon la casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la roca, Cristo es el Rey, Jesús es el Señor, y bendito sea su santo nombre. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Vamos a levantarnos, vamos a clamar al Señor, que Él ministre en nuestros corazones, que Él nos dé entendimiento, que Él grabe esta palabra como es su promesa. Su palabra dice que Él mismo escribirá su ley en nuestra mente y la pondrá en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, si tú te has sentido falto de sabiduría, te has sentido que no das la talla, que estás incompleto, que necesitas sabiduría, pídesela hoy a Dios. Pídele al Señor sabiendo que la sabiduría, más que ideas buenas e inteligencia, es Él mismo. Pídele: Jesús, sé el Rey de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias esta mañana porque tú me has hablado. Gracias porque me salvaste. Me sacaste, Señor, de una vida sin sentido y sin propósito. Me cambiaste de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y me has dado un nombre que es un nombre maravilloso. Me has llamado hijo, hija, y yo sé que lo soy. Gracias, Señor, por ese título inmerecido que me has dado. Por darme un lugar en tu mesa, Señor. Por darme un lugar a tu lado, Señor. Porque estás conmigo cada día, porque no te has cansado de mí, porque no me has tratado como merezco, porque no me has destruido, sino que me sigues tratando con bondad y misericordia. Y hoy más que ayer, Señor, me doy cuenta de cuánto te necesito. Señor, te necesito, no solo como mi Salvador. Hoy con un poco más de entendimiento, sé que necesito que seas mi Señor, que debo rendirte el todo de mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis alegrías, mis problemas, mis necesidades. Necesito rendirte a la empresa, necesito rendirte a mi familia, a mis hijos, mi economía, mi corazón, Señor. Necesito doblegarme delante de ti. Y yo te pido, Jesús, venga a mí tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos.